El pasajero. He trabajado como taxista durante casi 10 años y en todo este tiempo me han pasado muchas cosas raras y paranormales, especialmente durante las noches en caminos solitarios. He visto sombras y personas translúcidas desvaneciéndose a un lado de la carretera. Muchos amigos y compañeros me han contado historias similares, pero lo que más me impactó es algo que, hasta la fecha, sigo sin saber si fue solo mi imaginación o si realmente me encontré con una criatura o un ser que no es de este mundo. Pasó hace 3 años. Eran casi las 3 de la mañana y había muy poco pasaje. Decidí conducir hacia el centro. Normalmente, a esas horas, ya comenzaban a salir los borrachos de las cantinas y los antros, así que era un buen lugar para ir. Pasé a un Oxxo primero para comprar un café, pues empezaba a sentir un poco de sueño. Aún no había llegado al centro cuando vi a una mujer joven haciéndome la señal de alto. Me detuve. Ella subió y me dio la dirección a la que se dirigía, mostrándose aliviada de haber encontrado un taxi, ya que parecía que iba a comenzar a llover en cualquier momento. A diferencia de la mayoría de mis colegas, yo no disfruto mucho de platicar con los pasajeros, así que simplemente la saludé y me dirigí al lugar indicado. Comenzó a llover y mientras esperaba en un semáforo, una voz áspera y profunda sonó desde el asiento trasero. Qué bueno que pude subir antes de que empezara a llover. Al escuchar esa voz, no pude evitar mirar al retrovisor. En el asiento de atrás ya no estaba la joven que había subido a mi taxi unos minutos antes. Ahora había un hombre de mediana edad, calvo y pasado de peso, con un traje de oficina algo desgastado de color café. Parecía tranquilo y normal, y esperaba mi respuesta. ¿Todo está bien?, me preguntó al ver mi cara desencajada y pálida. Sí, le respondí. Qué bueno que subió a tiempo. El semáforo cambió a verde y seguí mi camino. Sentía la espalda helada, los vellos de mis brazos erizados, como un gato asustado. No sabía qué estaba pasando. De vez en cuando miraba al retrovisor para asegurarme de que mi pasajero seguía allí, temiendo que desapareciera en cualquier momento. Pero eso no pasó. Llegamos al lugar indicado, una colonia normal, con calles vacías, lo esperado a esas horas de la madrugada. Llegamos, dije, y entonces escuché. Muchas gracias, joven. ¿Cuánto le debo? Era una voz diferente, suave, la de una anciana. Al voltear, vi a una señora muy delgada y de ojos algo hundidos. Ella, temblorosa, sacó un billete de su monedero. Me lo entregó sin que yo le dijera el precio. Bajó del taxi y comenzó a caminar bajo la lluvia, perdiéndose en la oscuridad. Quedé paralizado. Olí mi café con atención, buscando algún aroma inusual, pensando que tal vez había alguna sustancia extraña en la bebida. No noté nada raro, pero decidí no beber más, y cuando llegué a casa, lo tiré a la basura. Traté de dormir, aunque obviamente no lo logré. Hasta hoy, sigo sin saber quién o qué era aquel pasajero. Pensar que tuve un encuentro con un ser sobrenatural es tan aterrador como la posibilidad de tener algún problema psiquiátrico no diagnosticado. Prefiero no pensar mucho en eso. El puente. Mi papá trabajó como taxista durante más de 30 años, lo que le dejó muchas anécdotas interesantes, que siempre cuenta cuando tiene la oportunidad. Sin embargo, hay una en particular que evita, a toda costa, y cuando la cuenta, lo hace a regañadientes, ya que siempre dice que la historia le deja una sensación muy desagradable durante varios días. Ocurrió en la Ciudad de México, por allá del año 1999. Era una noche lluviosa y helada. Mi papá estaba cansado porque había comenzado su jornada desde temprano
y el sol ya se había ocultado. Mientras buscaba pasaje, vio a un hombre corriendo hacia la acera, estirando la mano para detenerlo. Aunque no lo escuchaba, sí lo vio, así que frenó para que el hombre subiera. Este le dijo que no iba muy lejos y que le daría indicaciones durante el trayecto, lo cual era algo común. En el camino, mi papá intentó hacerle plática sobre el clima y las inundaciones que la lluvia podría traer, pero el hombre parecía muy serio, así que solo se limitó a seguir sus indicaciones. A mitad de camino, el hombre empezó a hablar, diciendo que sabía que no era buena idea salir con ese clima, pero que tenía algo urgente que hacer. Mi papá le preguntó de qué se trataba, pero el hombre se quedó en silencio. Llegaron a una avenida grande y el hombre le dijo a mi papá que se moviera hacia el carril derecho y acelerara un poco más, pues el destino estaba cerca. Al ver un puente peatonal, el hombre le indicó que se detuviera allí. Mi papá lo hizo y le dijo el costo del viaje, mientras el hombre buscaba dinero en su chaqueta. En ese momento, mi papá vio algo que lo impactó. A mitad del puente, había una persona colgando con una soga en el cuello, moviéndose suavemente de un lado a otro. Mi papá gritó una grosería en shock, giró para ver al hombre, quien lo miraba confundido. Mi papá señaló hacia el puente, pero cuando volvieron a mirar, ya no había nadie. La figura había desaparecido. Mi papá intentó explicarle al hombre lo que había visto, pero se detuvo al ver que el hombre tenía lágrimas en los ojos. Este le dijo que le creía, que probablemente la persona que había visto era su hijo, quien se había quitado la vida en ese puente 4 años atrás. Cada año, el hombre iba al puente en el aniversario de su muerte para pedirle perdón. El hombre pagó el viaje y se bajó. Mi papá, todavía en shock, quedó marcado por esa experiencia, tanto por el temor de lo que vio como por la tristeza de la historia del hombre. Un susto de muerte. Una noche de invierno, mientras pensaba en llegar a casa para cenar algo que mitigara el frío, un hombre mayor me pidió que lo llevara cerca del estadio. Aunque no tenía intención de hacer otro viaje, acepté porque vivía a pocas calles del estadio y ganar algo extra por un trayecto que ya iba a hacer sonaba bien. Comenzamos a platicar y me contó que era contador, que su coche se había descompuesto y que había decidido caminar porque no tenía herramientas ni forma de comunicarse con su familia. Me pareció un tipo agradable, pero de repente comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Su cara se deformó en una mueca de dolor difícil de describir, como si su quijada fuera a desprenderse. Orillé el taxi rápidamente, encendí las intermitentes y le pregunté qué le pasaba, mientras intentaba sacar el teléfono para llamar a una ambulancia. De sus ojos, nariz y boca comenzó a brotar sangre. El hombre seguía gritando, manchando el asiento y la alfombra con sangre. No quise verlo más, así que salí del taxi para hacer la llamada de emergencia. Cuando me respondieron, les di mi ubicación y los síntomas del pasajero. Me asomé al taxi para ver si el hombre seguía vivo, pero ya no había nadie. Los gritos se habían detenido y no había ni rastros de sangre. Colgué la llamada sin saber qué hacer y volví a casa. No pude trabajar ni salir de mi cuarto durante una semana. Mi esposa pensó que me había vuelto loco. Aunque mejoré con el tiempo, todavía veo la cara de ese hombre cada vez que trato de dormir. Quise dejar de ser taxista, pero tengo una familia que mantener, así que cada noche rezo para no volver a vivir algo así.